Hablemos sobre las visitas en el 2024. ¿Sabe usted que en el 2024 Guatemala alcanzó de hecho cifras que son récord en el número de visitantes internacionales especialmente? Se ha consolidado nuestro país como un destino atractivo a nivel regional y global. Según datos oficiales, el país recibió un total de 3.037.282 visitantes no residentes, lo que representa un crecimiento del 15% respecto a los 2.649.971 turistas que se registraron en el 2023. Un aumento del 19% comparado con los 2.559.599 visitantes registrados en el 2019, el último año previo a la pandemia de COVID-19. Así que de esta manera hemos visto este crecimiento de 15% respecto entonces al año anterior, generado en el 2024 de los más de 2 millones de turistas extranjeros que estuvieron en nuestro país. Es muy importante porque sabemos todo lo que esto genera en nuestra economía, cuántos sectores se reactivan con estas visitas, Fernando. Y por eso es importante, ¿no?, conocer estas cifras y poder ver de qué manera también se va mejorando esta perspectiva. Sabemos que con el tema de pandemia, el sector turismo fue uno de los sectores bastante golpeados también y poco a poco pues se van a ir recuperando, ¿no? Mira, Sandy, he de decirte que Guatemala realmente es un país con un potencial en función de lo que el turismo puede llegar a generar. Y que obviamente con estos datos que son realmente alentadores, nos damos cuenta que se sigue visualizando el turismo como ese brazo derecho que impulsa la economía guatemalteca. Sin embargo, te digo, estos números podrían realmente triplicarse, cuadriplicarse, si tuviésemos una política aún más agresiva en función de lo que podríamos ofrecerle a ese turista extranjero que toma la determinación y decisión de venir a este bello país para conocer su cultura en general. Esta política realmente, si se convirtiera, como lo hemos hablado en varias ocasiones, en una política de Estado que de verdad tuviera mecanismos de inversión que permitieran año con año ir ofreciendo nuevos espacios que realmente le permitieran al turista conocer más a fondo qué significa esta Guatemala que ofrece tantos espacios y tantos elementos en función de lo que significa como República de Guatemala. Así es. Ahora, el turismo realmente puede tener todavía una inmersión en materia de crecimiento toda vez podamos establecer cuáles son los puntos que el turista extranjero quiere conocer, desea ampliar y por supuesto brindarle todas las facilidades para que cuando esté en Guatemala se vaya con ese buen sabor de boca de ir y generar la mejor publicidad que existe, la publicidad de boca en boca. Pero te digo, hay que mejorar muchos aspectos que lo hemos trabajado y lo hemos tratado contigo en diversidad de programas aquí en A la Medida. Que se vaya con el buen sabor de boca de encontrar carreteras en óptimo estado, que se vaya con el buen sabor de boca de encontrar una economía estable, que comparada con otros países te das cuenta que aquí realmente tienes accesibilidad a muchos productos y servicios a precios mucho más bajos, por ejemplo, de lo que se maneja en Estados Unidos, de lo que se maneja en México, incluso en varios países de Centroamérica. Tenemos que explotar más esas riquezas culturales milenarias, como el caso de todo lo que significa Petén, todo lo que significan las Verapaces, no dejarlo solo como en esos pequeños proyectitos que realmente son manejados exclusivamente por la municipalidad, un pequeño grupo, una asociación de vecinos que trata de ir manteniendo esos espacios turísticos, pues más o menos todos los años de la misma manera. Yo te pongo el caso, cuando tú vas, por ejemplo, a conocer el turismo en México, te das cuenta que la mentalidad del mexicano ha sido generar alianzas público-privadas que te dan resultados como los que tú ves en esos lugares turísticos de Quintana Roo. En Acapulco te das cuenta que Cancún, te das cuenta que todos estos espacios han tenido una inversión basada en satisfacer todas y cada una de las necesidades de aventura
del turista. El turista, que está buscando aventura, Claro. está buscando momentos inolvidables, está buscando comodidad. Hoy el sector hotelero en Guatemala realmente es muy bueno y podemos darle mejoras Por en supuesto. esos servicios que ofrece, si tiene mejores accesos, ¿verdad? Del punto A al punto B, para que, hablando en materia de traslados, no sea de 5, 6, 7 horas, sino que eso se pueda reducir y que realmente la experiencia del turista, no solo extranjero, sino también el nacional, sea realmente muy buena, muy positiva, y que hoy que todo es pues esos puntos en las redes sociales, esos comentarios diciendo, miren, realmente estuve en este lugar de Guatemala y fue una experiencia más que fabulosa, va atrayendo, por supuesto, a más personas que quieren conocer la riqueza de nuestra cultura. Definitivamente, Fernando. Mira, yo creo que todo esto también se va traduciendo en dar mejores precios, que sean precios Totalmente, competitivos. Pero obviamente, si tú tienes carreteras que sean accesibles, que estén en buenas condiciones, obviamente el costo va a ser menor. Pero como estamos actualmente también, pues todo se tiene que ir traduciendo, ¿no? A irle incrementando por temas de depreciaciones de los automotores, el tiempo que es mayor también traslado de un punto A a un punto B. Entonces hay mejoras que se deben ir realizando. También apoyo a este sector que es muy importante para nuestro país, que le inyecta pues bastante nuestra economía, porque imagínate cuánto se traduce en gasto también, en quetzales, esta cantidad de visitantes que tuvimos en el 2024 y que obviamente la perspectiva es ir mejorando, porque sí se ha dado una recuperación, pero es una recuperación todavía de los rezagos de la pandemia, Claro, ¿no? Que claro. sabemos lo que dejó también, cómo afectó al sector turismo y que poco a poco se han tenido que ir innovando también, capacitándose, actualizándose para poder ofrecer mejores experiencias a los turistas, tanto nacionales como extranjeros, y de esta forma hacer pues quedar ese gancho, ¿no? Cuando tú mencionabas, y concuerdo mucho contigo, darles experiencias y sobre todo ofrecerles puntos que los haga recordar y los haga referir, porque es muy importante, ¿no? Claro. Un turista, si queda fascinado con su experiencia en Guatemala, lo va a compartir y probablemente va a regresar y va a regresar con otras personas Claro. porque le gustó, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante de tener una visita que sea satisfactoria. Entonces, en primer punto, yo creo que vamos en camino, pero todavía falta decir, bueno, desde que pongo los pies aquí en el territorio nacional, por ejemplo, venimos vía aérea, el aeropuerto. Esa es nuestra primera impresión, ¿no? Claro. Para los extranjeros. Entonces aquí también tenemos que ir haciendo esas mejoras, irnos acelerando un poco para poder dar una buena bienvenida desde ahí. Y no digamos si venimos por tierra, ¿no? También hay que darles una bienvenida, una buena imagen también. Temas de seguridad va a ser muy importante también, irlo fortaleciendo, porque pongámonos nosotros en el papel de turistas. Al final, ¿qué buscamos y qué queremos cuando vamos a un lugar? Primero, sentirnos seguros. Por supuesto. Que los precios también sean accesibles, ¿no? Para poder nosotros pues, disfrutar de todo lo que se nos ofrece. La experiencia como tal, sabemos, hay muy buenos guías, hay muy buenos servicios, hay muy buenos paquetes, pero también necesitan estos dos aspectos por lo menos para poder ofrecer una buena experiencia. También no solamente recae en los operadores de turismo, sino en todo lo que el Estado pueda ofrecer también a esos operadores para hacer completa e integral una experiencia turística. Fíjate, Sandy, yo creo que son muchos los televidentes, mujeres y hombres que nos acompañan, que han tenido la oportunidad de estar en otros países y creo que es buena la comparativa, porque eso te permite decir, ¿por qué yo no tengo esto en mi país si la riqueza cultural es igual o mayor de donde yo he estado? Pero, por ejemplo, te pongo el caso de cuando tú vas a Cancún y conoces ese parque Xcaret. Es un parque con una riqueza cultural explotada desde la perspectiva del turismo. Y entonces tú vas y presencias aspectos culturales mexicanos que lo que hacen es con corrida de caballos, con corrida de aspectos que realmente son, pues en esa parte de México, muy estructurales en materia de la cultura, pero que aquí en Guatemala también lo tenemos. De ahí tienes un anfiteatro enorme, me atrevo a decir que por lo menos es para unas 2,000, 3,000 personas, y el show que dura más o menos 2 horas y pico, ¿qué es lo que explota? La cultura mexicana. Y te vas con una satisfacción de haber escuchado, haber conocido un poco más de la evolución de la cultura mexicana con el pasar de los años. Guatemala tiene lo mismo o más todavía que ofrecer, pero ¿en dónde está esa construcción de parques que realmente atraigan a ese turista para que conozca nuestra cultura?
tenemos algo fabuloso como es el IRTRA. Y realmente cuando conocemos esa estructura de lo que se le ofrece al turista, de verdad estamos de tú a tú con parques a nivel de Estados Unidos, de Europa, y no le envidiamos nada en ese punto. Pero ¿cuánto te haces para ir desde la ciudad capital hasta el IRTRA hoy por hoy? Estás haciendo 4 horas de camino, es una cosa ridícula, de verdad. Y la carretera ni hablemos. En donde la gente, por supuesto, dice, no, esto no es viable. Entonces, ¿qué sucede con Tikal? ¿Qué sucede con todo ese aspecto de la Danta en Petén? Todos esos espacios que se quedan ahí solo para que vaya el turista, camine. No hay una explotación de la cultura, de la riqueza, de la historia de nuestro país en función de poderle dar más a la gente. Te vas a Semuc en las Verapaces y te das cuenta que todavía falta darle una estructura aún más de entrega al turista para que se vaya, como tú bien decías, cuente su historia y tengamos, en vez de lo que se tuvo en el año 2023 y en el año 2024, imagínate, 3.037.000 visitas, que esto pueda duplicarse, triplicarse y con eso generar mucho más ingresos de divisas para nuestra economía. Es una gran ayuda, es un gran aporte y bueno, son varias las perspectivas que se tienen también para este año, que ojalá que pueda seguir en ese incremento el sector turístico que tanta ayuda le da a nuestra economía nacional y que por supuesto también están pues emocionados de poder seguir creciendo y brindando este servicio a quienes nos visitan. Así que atentos entonces a cómo marchan y nosotros también el llamado para poder hacer turismo interno porque también ayuda y conocemos las bellezas que tenemos como país. Vamos a hacer una pausa y en ese momento regresamos enseguida con nuestro segundo tema.